Muy buenas a todos. Comenzamos esta segunda parte. Vamos a continuar hablando de periodismo, concretamente de periodismo universitario, y lo vamos a centrar en la radio. Vamos a comenzar con tres compañeras de la Universidad Europea de Madrid, Almudena Revilla, Belén García Delgado y Gala Arias. Ellas nos van a hablar de la radio literaria en el marco de las clínicas universitarias de medios. A continuación vamos a continuar hablando de los inicios de Wencom Radio, lo que hoy se llama Europea Media. Después pasaremos a hablar de las radios universitarias nacionales y continuaremos con las radios universitarias en Latinoamérica y en el Caribe. Una cosa, antes de comenzar, quería recordar que tenemos muy poco tiempo. A las 12:20 tenemos que comenzar lo que es la visita a las instalaciones de la agencia DEFE. Tenemos 20 minutos por cada una de las ponencias y rogamos la máxima puntualidad cuando queráis. La lectura genera conocimientos, lleva a la reflexión y al debate. Hace a los hombres vivos, los enseña a vivir, porque libros, caminos y días dan a los hombres sabiduría. O como diría Emily Dickinson, para viajar lejos, en la vida, en el conocimiento, no hay mejor nave que un libro. ¿Y qué mejor idea que disfrutar de un buen libro mientras se escucha la radio en una tarde lluviosa de otoño? O mejor aún, escuchar a la radio hablar de libros. Porque la radio marca los minutos de la vida, el periódico las horas y el libro los días. La radio afecta a las personas de una forma muy íntima, de tú a tú, y nos pareció un medio ideal para conseguir nuestros objetivos, entre los cuales destacaba acercar a los alumnos y a todos los demás al mundo de la literatura. Pero nuestros objetivos en una tarde de libros eran mucho más ambiciosos. Muchos se circunscribían al ámbito académico y otros tenían más que ver con la difusión que la radio nos permitía. Abrir la universidad al exterior, transmitir desde la universidad, nos parecía una oportunidad única. Además, nos enfrentábamos a una situación de vacío docente, pues en los nuevos planes de estudio habían desaparecido todas las asignaturas de literatura de la facultad. Para conseguir nuestros objetivos contábamos con 3 profesoras, 1 hora a la semana y 64 alumnos de primero de periodismo, traducción, comunicación audiovisual y triple titulación que iban a experimentar su primer contacto con la universidad y con el trabajo en la radio. Las titulaciones que participaron en este proyecto fueron el grado en periodismo, asignatura documentación e investigación periodística, impartida por la profesora García Delgado, el grado en comunicación audiovisual, asignatura habilidades comunicativas, impartida por la profesora Almudena Revilla, y el grado en traducción y comunicación intercultural, asignatura iniciación a la traducción, impartida por mí, que soy Gala Arias. Los objetivos que perseguíamos, aparte de los ya mencionados, eran los siguientes: despertar en los alumnos una conciencia crítica ante lo que leían, producir textos expositivos, argumentativos y periodísticos en los que los alumnos demostraran su habilidad para la redacción, desarrollar en los alumnos la capacidad para trabajar bajo presión de espacio y tiempo, que los alumnos fueran capaces de organizarse y preparar previamente un guión, sin dejar nada a la improvisación, que los alumnos desarrollaran la capacidad para documentarse y contrastar la información de forma correcta, demostrar con este espacio radiofónico que la interculturalidad es algo inherente a nuestra universidad, interesar al alumno, emisor como oyente, por la literatura en sus diversas manifestaciones, difundir conocimientos básicos sobre traducción y traductología, dar mayor visibilidad a los traductores literarios, fomentar la creatividad, destreza que integra de manera transversal todos los estudios de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. La finalidad de esta comunicación de hoy es evaluar en qué medida se alcanzaron estos objetivos con el programa Una tarde de libros.
Buenas tardes a todos. Hola, yo soy Bárbara de Madrid. Yo me llamo Marina y soy de Cádiz. Yo soy Jeremy y soy un estudiante francés de Erasmus. Y yo me llamo Larissa y también soy una estudiante de Erasmus, pero soy alemana. Los cuatro somos estudiantes de primer curso de Traducción y Comunicación Intercultural y hoy en una tarde de libros vamos a exponeros nuestro trabajo sobre la traducción al inglés del libro que nos ocupa esta tarde, Rebelión en la granja de George Orwell o Animal Farm en inglés. Antes de empezar con el análisis por capítulos de la traducción de la obra, vamos a hablaros brevemente de la obra, de las traducciones del título de esta y por último de sus posibles traductores. Rebelión en la granja, en inglés Animal Farm, es una novela satírica acerca de un grupo de animales en una granja que expulsan a los humanos y crean un sistema de gobierno propio. Buscando información sobre la obra, encontramos que existe una película animada dirigida por John Batchelor y John Alas, que es fiel al relato original del libro, pero tiene distinto final. También encontramos una canción directamente ligada a la obra del grupo Pink Floyd, llamada Animal. A continuación, mi compañera Larissa os hablará de las traducciones del libro. Sí, del libro Rebelión en la granja, que en su versión original se llama Animal Farm, existen numerosas traducciones, pero especialmente las distintas traducciones del título son muy extrañas, y con frecuencia el título fue traducido de modo no literal a algunas lenguas europeas, pero a lenguas que se ajustaron al original. Así, la edición francesa se llama La Ferme de Animaux, en alemán, Farm de Tiere, en holandés, Dierenbeuterei, en rumano, Ferma Animalelor, y en la edición italiana se llama La Fattoria degli Animali. Esta sección, Club de Lectura, la realizaban en paralelo los alumnos del grado de Comunicación Audiovisual y del grado de Traducción y Comunicación Intercultural. La actividad consistía, en líneas generales, en hablar de una obra, contextualizando todos sus aspectos. En el caso de los alumnos de traducción, como hemos podido ver, la pieza podía incluir una entrevista, uno o varios fragmentos musicales, un debate, etc. Los alumnos de traducción se encargaban de la parte relativa a la traducción y traducciones de la obra y los alumnos de comunicación trataban el resto de aspectos sobre el autor, la época y el análisis del texto. El listado de autores que han protagonizado esta sección es el siguiente: Edgar Allan Poe, José María Merino, Patricia Highsmith, Fernando Arrabal, George Orwell, Juan Ramón Jiménez y Roald Dahl. Además, en la asignatura de habilidades comunicativas se dividió a los alumnos en grupos para la redacción y el cuerpo técnico. A cada grupo se le encomendó un libro, así como unas pautas de cómo elaborar un espacio radiofónico de 30 minutos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Wencon Radio, en el programa Una tarde de libros. Hoy se va a proponer un debate de actualidad que está muy interesante sobre la importancia de la Wikipedia o si se debe recomendar para los alumnos, para realizar trabajos, etc. Hoy nos encontramos con Bárbara Míguez, Guillermo Mendiguren, que tiene una cara de estar en contra de la Wikipedia, no sé por qué, y Luis Gutiérrez y un servidor, Marcos Sanchidrián. Parece que estamos a favor. Bueno, pues quiero proponeros unas preguntas para empezar a debatir. Como por ejemplo, ¿crees que Wikipedia es una buena fuente de información desde el punto de vista académico o usuario? ¿Usas Wikipedia normalmente para la elaboración de tus trabajos o para comenzar a utilizar la información? Como hemos podido ver, esta sección estaba protagonizada por los alumnos. Esta sección, llamada de las nuevas formas de lectura y recursos electrónicos, estaba protagonizada por los alumnos de los grados de periodismo, doble titulación de periodismo y comunicación audiovisual y triple titulación. En ella se debatía acerca de cómo las nuevas tecnologías habían hecho resurgir nuevos formatos de lectura, dando la oportunidad a expertos y no tan expertos a escribir, opinar y difundir información que puede o no ser cierta.
de manera que se discutían, entre otras cosas, cómo ha cambiado la forma de leer y también de escribir desde que existe Internet. Lo más frecuente en la actualidad es que leer 4 páginas sea algo demasiado pesado, cosa que no ocurría cuando la red de redes no existía. Como consecuencia, los procesos de edición han cambiado también, de forma que publicar algo en Internet resulta ser mucho más sencillo que hacerlo en papel. Lo cual tiene diversas ventajas e inconvenientes. Las nuevas generaciones, tan al tanto de las nuevas tecnologías, son las indicadas para darnos su opinión acerca de un tema tan controvertido como este. En sus manos está el futuro de los soportes de los documentos, por lo que deben ser conscientes de las posibilidades y repercusiones que cada uno de ellos tiene. Además, se pretende que se asocie la lectura no solo con el formato impreso, sino también con los soportes digitales. Por último, es de vital importancia que el alumno tome conciencia de cuáles son los recursos electrónicos adecuados que debe tomar como referencia, ya que estamos ante los profesionales de la información, por lo que son ellos los que deben saber manejarla, contrastarla y utilizarla de forma adecuada. Si a esto añadimos el hecho de que se reflexione sobre ello en un medio de comunicación universitario, nos damos cuenta de que el alumno se encuentra condicionado por un espacio y un tiempo determinados, tal y como le ocurriría en un medio de comunicación profesional, lo cual puede resultar ser muy motivador para el estudiante. Aparte de estas secciones, como que acabamos de hablar, lectura y debates de las nuevas formas de lectura y recursos electrónicos, teníamos otras secciones como he venido a hablar de mi libro, Recordando a, Palabras al minuto y el libro misterioso, que explicaremos a continuación. Club de lectura. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Palabras al minuto. Hola a todos. Este pequeño espacio radiofónico es un modesto intento de añadir historia a nuestro conocimiento de las palabras. Hay quien afirma que la etimología, especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras según la academia, es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse la tesis. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a vuestro concurso favorito, el libro misterioso. Ya sabéis que este concurso consiste en adivinar el nombre de una obra oyendo las primeras líneas de esta y con unas pistas que os vamos a dar. Y el premio va a ser un pendrive de la universidad y se lo va a llevar la primera persona. Como hemos escuchado, la voz de Francisco Umbral daba a la sección He venido a hablar de mi libro, en la que, como no podía ser de otra manera, se comentaba la actualidad editorial y se entrevistaba a escritores noveles, a otros no tan noveles, a autores que venían a presentar sus obras, de sus libros, y también traductores, no autores originales. También quisimos dedicar un breve espacio al recuerdo de escritores y de sus obras, como Thomas Eliot y su Tierra baldía, o en el caso de Francisco Ayala y El jardín de las delicias, o el recientemente premiado Premio Nacional de Letras Emilio Lledó y su epicureísmo, sabía que me iba a equivocar, ¿no? O bien la extensa obra vasta de Miguel Delibes, tanto periodística, que era lo que más nos interesaba, o bien el centenario de una obra como era El fantasma de la ópera de Gaston Leroux, que nos permitió acercarnos al concepto de adaptación y ver cómo se trasladó el texto a experiencias audiovisuales y musicales. Recordando a permitía echar la vista atrás y recuperar a grandes autores en el libro misterioso, un fragmento de dicho libro, una pista sonora, una canción, por ejemplo, que evocaba el texto literario, llevaba a la audiencia participante a ganar un lápiz de memoria y a ejercitar la suya propia.
El objetivo del concurso era llevar a los oyentes a interesarse por obras de la literatura universal. Por último, Palabras al Minuto sirvió de vínculo con la Cátedra de Escritura Creativa Carmen Posadas y el máster del mismo nombre, con la participación en el programa del escritor y editor Ramón Buenaventura, quien introducía en 3 minutos un término y su etimología. Salvo este último espacio y el comentado anteriormente por mi compañera Belén García Delgado de los debates de los alumnos, el resto de secciones referidas estaban realizadas por las profesoras. Así pues, si queremos ser objetivos al hacer balance respecto al programa Una tarde de libros y a su desarrollo dentro de los grados de comunicación, podemos decir sin equivocarnos que no cumplimos con el objetivo principal de toda radio universitaria, la de ser voz de los estudiantes. El profesor puede ser acompañante, guía, ayudar en la coordinación, pero no debería ser quien conduzca, realice y seleccione los contenidos de los programas que se emiten en las radios de las universidades. En este caso, el programa era semanal, de 1 hora de duración, y sacarlo adelante para los alumnos, teniendo en cuenta los contenidos que nos ocupaban, requería un esfuerzo por parte de esos alumnos. Y no siempre existió esa disposición para realizarlo. Preparar un programa sobre literatura no atraía a los estudiantes de nuestras asignaturas, bien porque la lectura no era una de sus aficiones o bien porque no consideraban que tuviera una relación directa con la asignatura para la que se pedía ese trabajo. Los conocimientos adquiridos en la universidad y el apoyo de los docentes constituyen la base para el desarrollo de un proyecto radiofónico. Los programas de Europea Radio se utilizan con fines pedagógicos y se vinculan a una asignatura. En este caso, los profesores utilizaron como herramienta de evaluación la participación de los estudiantes en los debates, valorando la originalidad, la profesionalidad, el uso de la lengua, la resolución de problemas y el dinamismo de estos ante su participación en la radio. Sin embargo, consideramos que al ser alumnos de primer curso de grado no se les podía exigir más trabajo, un trabajo para el que no estaban cualificados y que se alejaba de sus inquietudes culturales y también de ocio. En un programa es necesaria la participación de la audiencia, hay que mimarla con los contenidos, pero sin duda la implicación de los componentes es fundamental para un buen funcionamiento del programa. Por tanto, la radio universitaria y el resto de medios se consolidarán cuando estén al servicio de la comunidad universitaria y no al revés. El paso hacia la convergencia mediática, que en su momento lo llevó a cabo Europea Media con gran acierto, lleva a múltiples acciones de participación por parte de los universitarios y los receptores digitales. Los estudiantes deben ver sus colaboraciones en los medios como una gran oportunidad de desarrollo profesional y no como una obligación ligada a sus estudios. Volviendo a los objetivos que nos planteamos al crear Una tarde de libros y en relación con la participación de los alumnos, sí creemos que conseguimos que ellos, los estudiantes involucrados, fueran conscientes de la presión temporal que se tiene al trabajar en la radio y que se organizaran para preparar previamente el guión del programa, dejando el mínimo espacio para la improvisación. Además, tomaron conciencia de las repercusiones de las tecnologías en la labor de los profesionales de la comunicación. Y por nuestra parte logramos demostrar con el programa que la interculturalidad, como ha dicho antes Gala Arias, es inherente a la Universidad Europea, con la participación de alumnos de diferentes nacionalidades. También esperamos haber logrado interesar en esos 2 años de misión tanto a estudiantes como a en las diversas manifestaciones literarias, desde las más clásicas hasta aquellas concebidas para los nuevos formatos de escritura, porque a pesar de que la tecnología nos invada, siempre es agradable pasar una tarde de libros. Muchas gracias, Almudena, Belén, Gala. Vamos a continuar hablando de radios universitarias, y al comienzo decíamos que Europea Media engloba los laboratorios de radio, prensa, televisión, publicidad, traducción y protocolo. Pero en sus orígenes, lo que hoy llamamos Europea Media se llamaba Wencon y englobaba nada más prensa y radio. El primer director de radio que había en ese momento es José Barrero, profesor de la Universidad Europea de Madrid y redactor también de Radio Nacional de España. Con su ponencia, con
origen de las radios universitarias, el caso de Wencom, vamos a escucharle. Buenos días a todos. ¿Se verá mi PowerPoint? ¿Lo lanzo yo? ¿Lo lanzáis allí? O... Vale. Bueno. Yo voy a empezar con una coincidencia. Y es una realidad vital que me está tocando disfrutar en estos momentos, que tiene sus similitudes, grandes similitudes con esa realidad profesional que fue el nacimiento de Wencom Radio. Esa realidad vital es que voy a ser padre el próximo mes de mayo, y realmente disfruté aquel nacimiento de Europea Radio, igual que estoy disfrutando ahora enormemente mi paternidad por primera vez. Entonces, realmente los sentimientos fueron así de fuertes, así de potentes, salvando las distancias. No es lo mismo lo profesional y lo personal, que creo que lo he dejado claro en esta pequeña introducción, pero realmente fue así. Aquella pasión, aquella manera de engendrar lo que fue Europea Media, Europea Radio, con esos primeros pasos que dábamos con Wencom Radio. Por supuesto, no podía ser de otra forma empezar agradeciendo a la Universidad Europea por haber creado este foro y este congreso. Yo creo que extraordinario y que también era necesario. Por eso es el primero, y ya por fin se van dando pasos también en este campo. Y, por supuesto, a la Agencia EFE, a la que además tengo que felicitarles por esos 75 años que cumplen. Buenos amigos tengo aquí trabajando, como Olga o como Roberto Morales o Juanjo o David Ramiro, grandes compañeros que tengo la suerte de ver cubriendo informaciones, en este caso deportivas, con Radio Nacional. El título de esta presentación era muy ambicioso, yo lo reconozco: Nacimiento de Europea Radio, los cimientos sólidos de la creatividad, la innovación, la formación universitaria y la profesionalidad. Pero es que, lo siento mucho, es que es verdad. He de reconocer que es verdad, que esto fue realmente así, y lo vamos a demostrar. Fue creativo, tan creativo que lo habéis tenido la ocasión de poder comprobarlo en la charla que nos han dado magistralmente nuestras compañeras anteriormente, que creo que queda muy patente. Fue innovador, ha sido muy innovador en muchos de esos contenidos que se fueron generando, y también que en este medio se unían a la perfección la docencia y la profesión. Ese era un poco el objetivo que teníamos encima de la mesa, el tratar de unir la docencia y la profesión, que es algo que, por cierto, se está empezando a llevar ahora, algo que nosotros ya llevamos trabajando desde hace unos cuantos años, y que, el resto se están también a despertar en este sentido. He de reconocer que la base fundamental de esta radio universitaria era la magnífica tecnología que hay, lo reconozco, en la Universidad Europea de Madrid. Luego, si da tiempo, lo mencionaré brevemente, pero que conste que son absolutamente profesionales los estudios radiofónicos que tenemos en la universidad, y que muchas radios desearían tener también en sus instalaciones. Entonces, partiendo de esa base tecnológica extraordinaria, era luego, yo creo, que tener un sólido fundamento para luego poder crear lo que era la radio. Hablar del nacimiento de una radio y no poner sonidos, yo creo que no pega mucho. Por lo tanto, voy a seguir un poco la dinámica de mis compañeras y maestras también en la ponencia de la comunicación anterior. Chema. www.wencom.es. Espacio Universitario Global. Todo el deporte en Wencom. Tu espacio, tu red, tú. Tu información, tu música, tú. Tu espacio, tu red, tú. Tu música. Wencom Radio. Bueno, esta era una de las promos que utilizamos para el lanzamiento de Wencom Radio, lo que es actualmente Europea Radio. Lo decía Emilio Crespo en su magnífica intervención anterior, y era él, como gran profesional de los medios, como uno de los veteranos y de la agencia EFE, ser un buen proveedor de contenidos y tener una buena marca detrás. Yo creo que lo que tratábamos de hacer era eso, ser un buen proveedor de contenidos, que ahora vais a ver la parrilla que montamos,
de cero, que montamos de cero, que partía de la nada absoluta a montar esta parrilla tan magnífica y, claro, pues ir poco a poco haciendo una marca. Ese Wencon Radio fue los primeros pasos para acabar teniendo una gran marca que es la que tenemos actualmente, Europea Radio. Esa parrilla es, básicamente, en la mañana hacíamos 4 horas, por la tarde otras 4, fue creciendo. Así fue como arrancó en un primer momento, lógicamente con los boletines informativos que tenían que ser un eje fundamental. Por ejemplo, en asignaturas como periodismo especializado, bueno, numerosas asignaturas en las que los alumnos hacían esas noticias rigurosas, como nos decía también Emilio Crespo, nuestro maestro, en la primera ponencia, y luego pues el resto de contenidos que vamos a ir desgranando poco a poco, aparte de esos boletines informativos de 5 minutos y de un programa informativo con sus titulares y con el desarrollo, como se puede estar haciendo en cualquier emisora de radio generalista actualmente, que lo emitíamos, como podéis ver en esta diapositiva, de 1 a 1:30. Información con todas las áreas de conocimiento, desde política, economía, sociedad, sucesos. Estaríamos dando también la muerte de la duquesa en estos momentos en Wencon Radio, en Europea Radio lo estarán haciendo. Y bueno, pues esos informativos que luego venían completados con magazines, por ejemplo, que hacían los alumnos acompañados por los profesores, y una serie de programas que de alguna manera abríamos no solo a las asignaturas de la Facultad de Artes y Comunicación, sino que también abríamos al resto de facultades que hay en la Universidad Europea. Eso es lo que vamos a ir desgranando poco a poco. Aquí lo podéis ver por encima, pero lo vamos a ver con un poquito de detalle. Solo llevo 4 minutos, por lo tanto tengo 16 por delante. De la Facultad de Económicas, Moisés y Ricardo, 2 compañeros, hacían su programa de radio. De la Facultad de Politécnica, Rafael hacía su radio también. La salud es lo primero, luego os explicaré y comentaremos también muy brevemente este programa que hacía un magnífico compañero, un extraordinario profesional, profesor de la Facultad de Enfermería, que tuve la suerte de localizar y de liarle para que hiciera este programa. Y bueno, vais a ver ahí por encima un poco lo que era la parrilla que iniciamos en un principio. Esta era la parrilla de por la tarde, donde también teníamos pues una buena cantidad de programas, como digo, incluidas dentro de las asignaturas que se trabajaban con los profesores, que se trabajaban desde la docencia o que se trabajaban desde las iniciativas particulares de los propios alumnos, siempre con la supervisión del profesorado de la facultad o del resto de facultades. Ya digo que es el abanico tan amplio, tan extraordinario, las posibilidades son tan enormes. Podías montar la clase, lo que es el profesor podía montar la clase dentro de lo que era el formato, la metodología de un programa de radio y transmitir los contenidos que se asimilaban mucho más por parte de los alumnos, del alumnado, de los alumnos, de las alumnas, participando en ese programa, viviéndolo, porque haciendo ese programa de radio vivías esa clase que te estaba dando tu profesor, o que estabais dando todos, en realidad, que estaban dando todos, los profesores y los alumnos. Y luego también lo que decía Almudena, mi compañera anteriormente, y es la posibilidad de que bueno, pues, el alumno de mutuo propio se implicara en un proyecto, en un programa propio, para poder crecer y ampliar su conocimiento profesional, embarcándose en una iniciativa propia. Algo que también forma parte de ese aspecto innovador y de promover el emprendimiento, que también era algo que se enmarca dentro de esta comunicación. Como veis, el silbato deportivo, una tarde de libros, se abre el telón, SDF solo deporte femenino, Sunset Boulevard sobre cine, bueno, numerosos programas que veíamos aquí. Se implicaban alumnos voluntarios, como digo, asignaturas, los profesores de las distintas facultades, profesores que participan en las tertulias con los alumnos y alumnos internacionales que también tenemos la suerte de disfrutarlos en nuestras aulas y que se implicaban y se implican de una manera extraordinaria, dejándose la piel en estos programas y en estas emisiones, pues bueno, también aportando su granito de arena, que era el de la propia experiencia dentro de su cultura o dentro de sus raíces universitarias y bueno, pues de su conocimiento. Asignaturas, como veis, no me voy a alargar mucho, pero se implicaban en la Facultad de Artes y Comunicación alumnos y profesores de asignaturas como periodismo especializado, locución. Claro, lógicamente muchas de ellas, buena parte de la razón de ser que tenía su participación en Wencon Radio, en Europea Radio, era
transmitir ese conocimiento poniendo al alumno delante de un micrófono. O sea, si queremos enseñar radio o radio, todo noticias en radio o radio deportiva o locución, como no pusieras a un alumno delante de un micrófono, pues era un poquito complicado. Entonces, si además le podíamos dar un poquito de contenido, pues mejor que mejor. Estáis viendo ahí pues el número de asignaturas, son muchísimas. Veréis también creatividad publicitaria, luego os detallo un poco por qué creatividad publicitaria en la radio y tal. Bueno, pues luego lo confirmamos. Mejoras técnicas que tuvimos en Wencon Radio, lo mencionaba al principio, lógicamente los estudios eran base fundamental. Si tú no tenías la disponibilidad de contar con unos micrófonos, una mesa... Yo no soy técnico, lo siento, yo soy periodista y me dedico más a ponerme delante del micrófono. Entonces, esto, mi querido Juanjo, también maestro, sabe mucho más que yo. Y entonces, lo que teníamos era la opción de poder unificar los distintos estudios en uno. De alguna manera, poder compartir los contenidos que se volcaban, los sonidos, los audios que se volcaban en el ordenador, poder compartirlos desde los distintos estudios desde los que estábamos trabajando. Algo que se hace, yo pertenezco a Radio Nacional de España y es algo que se hace, que tenemos en radios generalistas y tan importantes como son Radio Nacional de España. Entonces, pues ahí está, algo que desde la universidad pues también podíamos disfrutar de ello y, lógicamente, pues enseñar a los alumnos con estas bases. La unión de gestores, tarjetas de sonidos extraordinarias, esto me lo chotaría... o me lo chivaría Juanjo en su día. Y bueno, asignaturas que quedaban respaldadas absolutamente por esa realidad profesional que también se partía desde la tecnología. Magazines informativos, tertulias, programas culturales, programas como estos que digo y que vamos a escuchar, porque me hace mucha ilusión también cómo sonaban al inicio, cómo sonaban estos programas en los que se embarcaron, porque ellos lo propusieron, pero también porque fuimos detectando e invitando desde la dirección, es decir, desde mi persona, a muchos de los compañeros a hacer este tipo de programas. Entonces, tuvimos la suerte de encontrarnos con grandes profesionales como Almudena Revilla, como Belén García Delgado, como Gala Arias, Jorge Jiménez y sus alumnos, que hicieron esta maravilla que es Una tarde de libros. Así sonaba la primera vez este programa en Wencon Radio. Buenas tardes. Actividad gratificante y desestresante con la que se pierde el miedo y la vergüenza. El teatro es nuestra terapia para una tarde de libros. Se nos va el tiempo y no quiero alargarme mucho, aunque me quedaría escuchando el programa entero de nuevo, o sea que coste que así sería. La salud es cosa de todos. Este programa lo hacía Agustín, Agustín González, compañero de la Facultad de Enfermería. No tenía ni la más remota idea de ponerse delante de un micrófono, pero claro, se le abrían un montón de posibilidades y de opciones el poder dar clase con sus alumnos dentro de un estudio de radio. Entonces era contar la materia y además tener la posibilidad de entrevistar a profesionales, a compañeros suyos de enfermería que le contaran hechos reales que estaban viviendo a través de una simple llamada de teléfono. Entonces imaginaron las posibilidades que tenían de aprendizaje los alumnos cuando se encontraban una cosa así. Estaba temblando el hombre, tuve la suerte de encontrármele probablemente en el comedor comiendo algún día. Tan dicharachero, luego lo que no entendí es cómo poniéndose delante de un micrófono se me venía tan abajo. Pero dije, Agustín, tira para adelante que seguro que tú esto te haces con ello en breve. Así fue. Os digo más, fue así, empezamos dudando del título y era, la salud es lo primero. Decía, esto demasiado... yo creo que nos estamos dando mucha importancia. Yo creo que realmente es lo primero, pero bueno, ellos como son tan humildes dijeron vamos a cambiar el nombre y a ponerlo como la salud es cosa de todos, que también me parece muy certero. Lo que digo, este programa se ha estado haciendo desde el inicio. Este programa, empresas farmacéuticas le han propuesto a Agustín, oye, queremos poner publicidad en tu programa. O sea que fijaros de qué manera ha acabado creciendo esto, de abarcar al final tantas opciones y tantas posibilidades como tiene. Vamos a escuchar un poquito de La salud es cosa de todos. A ver si escuchamos a Agustín. Buenos días, de nuevo con ustedes en La salud es cosa de todos. Les habla Agustín González. Hoy tengo el gusto de presentarle a dos compañeras dos buenas profesionales del departamento de fisioterapeuta, Silvia y Raquel. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien. Muy bien. Bueno, os remito a los programas que están colgados en el podcast.
También teníamos, lógicamente, el silbato deportivo, la previa del finde. Estos son nombres que el primero tuve la suerte de inventármelo hace muchos años cuando hacíamos otro tipo de actividades en la Universidad Europea con Juanjo Ceballos, y la previa del son nombres que también aportaban los alumnos, o sea que ellos de alguna manera también llegaban hasta lo que era la participación en este aspecto, lógicamente. Vamos a escuchar un segundito de una de las previas del finde. Hola, muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Martínez y estamos un viernes más en directo desde Wencom Radio para ofrecerles un nuevo programa de la previa del finde. Hoy repasaremos el Madrid-Barça del domingo, el partidazo, el partido del siglo, como dice... Un Madrid-Barça, pues imaginaros cómo ardían los micrófonos en Wencom Radio, en Europea Radio. Sé que me quedan 8 minutos, iré rápido. Sunset Boulevard, otro de los programas que hacían los compañeros, los alumnos como Fran Moreta, por ejemplo, o María Carrión, que fueron pues extraordinarios también haciendo un programa como este. Dale, Chema. Siga ese taxi. Creía que eso solo pasaba en las películas. Yo no soy mala. Es que me han dibujado así. La cámara secreta ha sido abierta de nuevo. Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. ¿Ya han dejado de chillar los corderos? Que empiece el juego. Sienten butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas, editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta. Francamente, este programa todo está hecho por ellos y se podría estar emitiendo perfectamente en cualquier radio generalista. O sea que eso es realmente así. Se abre el telón, vamos a pasar también, para no alargarnos mucho en el tiempo, un programa sobre teatro que nos hacía Rosa Mateos y Javier Gutiérrez. En más, otro programa que hacían desde la Facultad de Educación Física, que se sigue haciendo actualmente, llevan ya 5 temporadas haciéndolo, desde 2009-2010, que fue cuando arrancó Wencom Radio. Y otro de los programas que hacíamos en su día y que también fue innovador, un programa sobre deporte femenino que, tuve la suerte también de liderar con algunos alumnos y alumnas. Gustó tanto que en el Consejo Superior de Deportes, que es el máximo organismo deportivo, la máxima institución deportiva en nuestro país, pues lo vienen colgando desde entonces y han apoyado este proyecto investigador también desde los inicios. También os remito a los podcasts porque llevan también desde el 2009-2010 emitiéndolo. Tenemos, por cierto, aquí a su presentadora, no me acordaba, Teresa Novillo, la actual presentadora de Solo Deporte Femenino, y estamos rondando los 200 programas, yo creo, ya subidos en el podcast. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Trabajo, alumna, por cierto, y un tesoro de los que tenemos en la universidad. Tertulias en Wencom Radio, programas especiales, como por ejemplo me gustaría escucharlo muy brevemente y terminar con él, que es sobre la caída del muro de Berlín. Acabamos de celebrar el 25 aniversario y nosotros fuimos pioneros a la hora de crear ese programa especial, como fue el de la caída del muro de Berlín 20 años después. Especial 20 aniversario de la caída del muro de Berlín en Wencom Radio con Heike Pintor y José Barrero. No me alargo más. Especial arranque de temporada, elecciones de las ciudades organizadoras de los Juegos Olímpicos, por ejemplo en el 2016, especiales sobre la Copa Davis. Os iba a hablar de audiencias, pero como eran tan estratosféricas, pues no me quiero detener mucho. Y tampoco me quiero regodear en el buen trabajo que hicimos. Por lo tanto, a partir de ahora, con esto termino, mantener, creo, lo que está haciéndose y seguir desarrollándolo, plantear ese tesoro que es Europea Radio y a todos, a la universidad, a los alumnos, a los profesores, a las empresas, a los medios, hacer cada vez más marca, como decía Emilio al principio, porque los buenos contenidos en aquella época se estaban haciendo y creo que también se siguen haciendo en la actual. Gracias por vuestra atención, 18:30, por lo tanto me sobran 2. Gracias.
Muchas gracias, José Barrero, el primer director que tuvo Europea Radio, Wencom Radio en ese momento, pero ahora también yo creo que sería momento de rendir un homenaje al presente director de Wencom de Europea Radio, a Juanjo Ceballos. Europea Radio forma parte de lo que es la Asociación de las Radios Españolas, de EARU. Uno de los precursores de esta asociación, está con nosotros, es Daniel Martín. Además, él viene de la Universidad de Extremadura y dirige, entre otros, los medios de comunicación de esta universidad, Onda Campus. Muy buenos días y bienvenido. Él nos va a hablar de la situación, del momento que están pasando la Asociación de las Radios Universitarias a nivel nacional. Buenos días, lo primero. Agradecer a mi compañera Rosa, que ha compartido conmigo y con la gente de la asociación muchas tardes de debate y de reflexión, sobre todo cuando se tienen asambleas de la ARU y de las radios universitarias. Así también lo pudo compartir el otro día el director actual de Europea Radio, que por su trabajo muchas veces, como no sean las asambleas en Madrid, es difícil que pueda asistir y fue un placer tenerlo por primera vez en la asamblea el otro día en la UNED. Espérate, estoy cargando el PowerPoint. Y bueno, agradecer también a la Agencia EFE y felicitarla por el 75 aniversario y por acoger la primera jornada de este congreso, del que me alegro especialmente que haya salido para adelante, porque hablar de medios universitarios es importante en el panorama actual que tenemos en los medios en general. Es importante reflejar que también en la universidad se hacen cosas importantes en el tema de los medios de comunicación. Entonces, no sé por qué no se me abre el PowerPoint. Esto es el directo. Una cosita, ¿tú sabes si tienen aquí el Office? El Office. Es que no... Pues no lo sé. Sí. Aquí, ahí, ya está, sí. Vale, superados los problemas técnicos que muchas veces afectan a la realidad de las radios universitarias y de cualquier radio, nosotros en Extremadura muchas veces nos pasa esto, gajes del oficio, y simplemente subir el micrófono para arriba, como yo le digo a los alumnos, ¿no? Bueno, yo hace 2 años presenté, un año y medio presenté una tesis que llevaba por título Radios Universitarias en España, plataformas de comunicación interactiva y redes de colaboración. Es la segunda tesis que aborda el fenómeno de las radios universitarias en España. Primero hizo una tesis mi compañera Marina Vázquez, una investigadora mexicana, que comparó las radios universitarias, 3 casos de radios universitarias de España con 3 radios mexicanas. Y esta es la primera radio que analiza en profundidad el fenómeno en España, poniendo el foco sobre las 23, en ese momento 24 radios universitarias que están funcionando actualmente en España. Para mí hablar de radio universitaria es hablar de muchos términos, pero como recoge y como decía antes Luis, a los académicos, a los profesores, casi el lenguaje así nos lo obliga a citar. Aquí tengo una cita que recojo en mi tesis, que es de Elene Méndiz, en la revista Comunicar, una investigadora chilena, que recalca el uso social que se debe hacer de la radio con propósitos educativos y culturales, al servicio público y la democratización del acceso a la información, ¿no?
esta descripción que propone Eleni encaja muy bien con la filosofía que tenemos actualmente de las radios universitarias en España y en otros países, como después contará mi compañero Aldo, porque es eso precisamente lo que deben ser las radios universitarias, tener ese perfil educomunicativo que en los medios tradicionales se está perdiendo actualmente por distintos factores, algunos de ellos la crisis y los intereses que hay detrás de algunos de esos medios, ¿no? Las radios universitarias, por eso yo defiendo el concepto de que son formativas, sobre todo, aquí lo estamos viendo, lo ha puesto mi compañero, el primer director de la Europea, Juanjo lo sabrá, que también es director de una emisora, mis compañeras de Navarra, de Elche, que están por ahí también. Somos sobre todo formación para futuros profesionales que van a ocupar los medios en breve. Si tienen 2 o 3 años estarán en los medios de comunicación. Entonces, como decía el decano, son laboratorios específicos que imitan lo que hay en los medios y que muchas veces producen contenidos incluso de mayor calidad. Entonces, es importante recalcar la labor de formación que tienen nuestros medios, sobre todo en facultades donde se acogen estudios relacionados con la ciencia de la información. Son alternativos, evidentemente no queda otra cosa que decir que los medios son alternativos, los universitarios, porque escuchan cosas, como las que ha puesto mi compañero, que no se escuchan en otros medios, porque no tienen hueco, porque no venden audiencia y sobre todo son medios de servicio público. Al final consiste en acercar lo que hacemos a la universidad a la sociedad, es decir, poner un puente que nos ponga más cercanos a la realidad social y que esta gente también pueda conocer lo que hacemos en la universidad. Yo ahora os quiero lanzar una pregunta. ¿Qué es para vosotros las radios universitarias? Está claro que yo, por ejemplo, hay muchísimas, yo he recogido muchas definiciones de radio universitaria, pero me he tenido que ir a Colombia, a la Javeriana, a Bogotá, para recoger una definición que hace el profesor Omar Rincón, que también recojo en mi tesis, y que habla sobre todo de, me gusta especialmente cuando dice el campus hecho medio de comunicación. En el caso de las emisoras que tenemos estudiantes de ciencias de la información, de periodismo, de comunicación audiovisual, esa frase es magnífica, porque en realidad es lo que debe de ser. Intentar que el campus sea un medio de comunicación, que los alumnos tengan su hospital, como tienen los alumnos de medicina, tengan su hospital en la radio, en la televisión o en los medios paralelos que podamos montar. Por ejemplo, a mí me da una envidia sana porque nosotros en Extremadura tenemos radio, tenemos televisión y tenemos una revista, pero yo veo ese plotter de ahí de la Europea y veo servicio de traducción, veo, también ha dicho el decano que va a haber una producción musical, publicidad, etcétera. Es decir, que esa es la filosofía que tenemos que tender a la convergencia, por lo que se está apostando a través de las TI. Entonces, nosotros somos 3 medios, pero en realidad la estética de lo que hacemos es diferente. Y el campus tiene que ser un medio de comunicación y yo creo que en muchas universidades de España se está consiguiendo a través de las radios universitarias que han abierto esa posibilidad, ¿no? Como decía, yo he hecho una investigación en una tesis en la que Juanjo Ceballos, el director, contestó un cuestionario, también a un alumno, que yo me acuerdo cuando le hice las preguntas al alumno, era un alumno de 4º curso, me contaba con pasión, es decir, con pasión, cómo, estoy viendo ahí la foto, cómo ellos narraron el Mundial de Sudáfrica. Es decir, que un alumno de la universidad en julio tenga la posibilidad de narrar los partidos de la selección española, de vivir como por primera vez, es que lo estoy viendo enfrente, por primera vez España levanta la Copa del Mundo, pues supongo que para los alumnos habrá sido una enseñanza que va mucho más allá de la clase magistral que también tiene que estar, ¿no? Pero bueno, todas las definiciones que los alumnos y los directores de radios hacían de las emisoras universitarias y esta fue la 9 palabras que me quedó. Como podéis ver, ahí sale la palabra formación, la palabra universidad, cultural, docencia, altavoz, un altavoz, es decir, al final, para ellos la radio universitaria acaba siendo un altavoz de expresión para poder hacer lo que realmente quieran hacer y que a lo mejor cuando salten a los medios de comunicación no van a poder hacer porque van a tener que hacer lo que el jefe les mande o lo que el medio de comunicación, por lo que el medio de comunicación apueste, ¿no? Yo ahora os quiero lanzar una pregunta. No sé, hemos hablado de WENCOM, con una tradición ya de más de 10 años, porque empezó siendo Villaviciosa Radio. Yo me acuerdo que desde 2003 que se está trabajando en las radios universitarias, en encuentros y demás. Al principio venía Nacho Gallego de Villaviciosa Radio. Entonces, muy activos también, es decir, que siempre esta universidad ha estado muy activa en el movimiento de las radios universitarias, apostando por
la unión que ya hemos conseguido hace 3 años, pero yo sí que me gustaría preguntaros dónde creéis que fue la primera radio universitaria del mundo. Aquí hay cierta polémica. Y aquí está mi compañero Aldo, que yo converjo con él. Pues la primera emisora fue en el continente americano. Si hablamos de cronología pura y dura, nos tendríamos que ir a Estados Unidos. En 1917 empieza la Universidad de Wisconsin, pero en realidad esta radio universitaria está muy relacionada con los intereses de la Marina de Estados Unidos en avanzar en las telecomunicaciones, en mejorar las comunicaciones. No era una radio universitaria como la he planteado hasta ahora, es decir, de servicio público, de entrenamiento de los alumnos. Entonces, para mí, realmente, aunque esta es de 1917, para mí la primera radio universitaria del mundo, es una opinión, y bueno, ahí coincido con Aldo, y no es porque él esté en la mesa, he hablado muchas veces con él. Para mí la primera radio universitaria del mundo surge en Argentina y surge gracias a una reforma estudiantil que tiene lugar en la Universidad de Córdoba, no en la Córdoba española, la Córdoba argentina, en 1918, 50 años antes que el Mayo francés, es decir, que los alumnos salen a la calle para pedir mayor extensión universitaria y una serie de demandas para que la universidad se acerque más hacia la sociedad. Y allí en 1924, es decir, este año ha cumplido 90 años, aquí ayer celebramos el 40 aniversario de Radio UNED, es decir, que 50 años de retraso nuevamente, cumple 90 años la Universidad de La Plata, de la que tengo de estar y celebrar ese aniversario con mi compañero Aldo. Y yo realmente digo que es la primera radio universitaria del mundo porque realmente es como yo siento el concepto de radio universitaria, es decir, de servicio público, de acercamiento a la ciudadanía, de hacer partícipes, de ser altavoz, de democratización. Pero bueno, ahí están los datos y cada uno los puede interpretar como considere oportuno. Bueno, aquí la siguiente pregunta que os quiero lanzar es ¿cuál sería la primera radio universitaria de España? La primera radio universitaria de España, lo acabo de decir, es Radio UNED. Y este es el panorama que tenemos en España actualmente. Somos 24 radios universitarias asociadas a la ARU. Estas son las radios que están actualmente asociadas a la ARU. Sobre todo el eje, como decimos nosotros cariñosamente en la asamblea, el eje mediterráneo es donde se copa la mayoría. El eje mediterráneo y Madrid, por supuesto, ¿no? Son donde se copan la mayoría de emisoras, pero fuera de esta asociación también quedan otra serie de experiencias. He querido recalcar aquí, experiencias más antiguas y muchas de ellas, la mayoría relacionadas con estudios de ciencias de la información. Por ejemplo, hace poco se ha montado en Valladolid Radio UBA, que asociada directamente a la Facultad de Filosofía, donde está el grado de periodismo, pues precisamente para eso, para que los alumnos tengan el medio de entrenamiento ideal, ¿no? Es decir, que si contamos más o menos, son 24 radios en la ARU y 10 fuera, son unas 34 emisoras y estamos hablando de unas 90 universidades, es decir, que más de una radio por cada tres universidades. ¿Cuál es la historia brevemente de la radio universitaria en España? Los antecedentes los tenemos que buscar en el acercamiento que la universidad tiene a los medios convencionales en los años 70 a través de programas que se hacen en Radio Intereconomía, las tardes de la Inter, a grifo abierto en la SER, en Radio Nacional de España. Son emisoras que apuestan y que no les importa que los universitarios vayan allí una vez a la semana a hacer algún programita en el que se hable de universidad, ¿no? Realmente, el antecedente directo de la radio universitaria en España es la radio educativa, que se extiende por España durante esos años en muchos colegios y en algunos institutos, con la idea de que los alumnos vean otra forma de hacer esa educación, ¿no? Y las radios comunitarias, obviamente, también. De hecho, hay una radio universitaria, que es la de La Coruña, que nace directamente con la vinculación a ser comunitaria, CUAP. 40 años de trayectoria, como decía. Aquí hay que recalcar a Radio UNED y Radio Campus. Radio Campus es de la Universidad de La Laguna, que nace como Radio San Fernando. Emitían son unos alumnos que querían tener un altavoz y al final consiguieron montar unos equipos muy modestos y casi domésticos en las duchas del Colegio Mayor San Fernando, en la Universidad de La Laguna, y desde allí emitían un programita y consiguieron lo que querían, un altavoz, ¿no? Si hablamos de fases, podemos decir que hay 3 fases en el desarrollo de las radios universitarias en España. La primera, que llega hasta fin del siglo XX, que es un desarrollo tardío, lento, pausado. Son tan solo 10 universidades las que se lanzan a montar radios universitarias. Radio Complutense, Radio Universidad de Salamanca,
ahí está la radio de Navarra también en el 99, Villaviciosa Radio en el 2000, es decir que hasta el año 2000 son solo 10 experiencias las que existen. Y esto no quiero que se me vaya. En la primera década del siglo XXI empieza la explosión cuasi geométrica, 99-2000, por ahí tengo yo anotado. Las fases son la segunda fase es la primera década del siglo XXI, donde se produce la gran explosión del fenómeno, por decir una manera. Yo he analizado el fenómeno y debido, yo creo, a 4 factores: el acercamiento paulatino de las emisoras de las universidades a la sociedad, que obliga a tener esa conexión y a poner en marcha estrategias de comunicación que acerquen la universidad a la sociedad, a las plataformas prácticas. Obviamente, las universidades están viendo que los alumnos tienen que salir bien preparados y ofrecen como añadido que sus estudios de ciencias de la información cuenten con una plataforma práctica real. Es decir, está muy bien tener estudios, pero si tenemos de verdad una radio donde los alumnos puedan ir a hacer su programa o a tener experiencias reales delante del micrófono, fenomenal. Y después el desarrollo de las TIC es fundamental. Aquí en Europea lo hemos visto, cerraron de la noche a la mañana el acuerdo que había con el ayuntamiento y se pasó a Internet y se hizo una convergencia de medios y yo creo que poca gente se acuerda de la FM. Yo no me acuerdo de mi emisora de la FM, ni me la piden los alumnos tampoco. Y también es fundamental en esta época el trabajo en red. Desde 2011 se produce un estancamiento, pero un estancamiento como se está produciendo en toda la sociedad española y que surgen solo 2 o 3 emisoras en estos últimos 4 años. Voy a dejar 2 o 3 gráficos importantes, voy a dejar el PowerPoint. ¿Qué diferencias? En la tesis yo preguntaba qué diferencias había entre las emisoras convencionales. 3 minutos, vale. ¿Qué diferencias había entre las emisoras convencionales y las universitarias? La franja oscura es la opinión de los directores, la franja clara es la de los colaboradores. Los directores sobre todo decían, y los colaboradores también, el tipo de contenidos. Los contenidos que se tratan en la emisora universitaria poco o nada tienen que ver con la emisora convencional. Hay programas que sí, pero hay otros programas que nunca pasarían por una emisora convencional. Y una cosa que me llamó mucho la atención y que destacaban los colaboradores era la libertad y la independencia que le daba el micrófono de la radio universitaria. Allí podían expresarse libremente. En otros lugares no puede decir determinadas cosas. Pero ¿qué problemas existen actualmente en las radios universitarias? Aquí lo recogía brevemente. Mucha gente, sobre todo los directores, añoran, algunos de ellos, la FM. Es decir, de 24 emisoras, 11 directores decían que el problema actual era el acceso a la licencia. Es real el acceso a la licencia, pero yo creo que hay otras alternativas que funcionan muy bien. Nosotros en nuestra emisora tenemos APPs en los 2 sistemas por excelencia y nos funciona fenomenal. Es decir, que mi alumno no me pide estar en FM, es decir, que no la echan de menos. No, estos son los problemas, ¿no?, que existen. El problema era económico, sobre todo. En las universidades públicas la crisis ha sido muy, muy grande y el tema de la renovación de aparatos y demás, pues se ha notado, ¿no? Yo, antes de irme, quiero dejar también constancia de lo que se ha hecho en las emisoras de radio universitaria, porque yo creo que es conveniente también que hablemos de formación, pero también cuando se habla de radio universitaria se tiene que empezar a hablar de investigación, ¿no? Y una cosa que hemos hecho en la Asociación de Radios Universitarias y en la que ha colaborado en varias ediciones WenCon y Euroradio ha sido en esto precisamente, en hacer un marco teórico del fenómeno de la radio universitaria en España. Se crearon primero estos 2 libros en 2011 y 2012. Uno hablaba sobre el servicio público, la radio universitaria en general. Otro hablaba de las tecnologías de la información, no podía ser de otra manera. Otro, el que se hizo el año pasado, en 2013, hablaba de la ciencia, de cómo divulgar ciencia a través de la radio universitaria. Y este año, como es un año significativo, porque cumple 90 años la Universidad de La Plata y cumplía 40 años la Universidad de la radio de la Universidad, se ha hecho un libro histórico que aborda un poco el fenómeno de las radios universitarias tanto en América como en Europa. Juanjo le pudimos dar una copia el otro día del libro. Y bueno, y además de esto, monográficos en revistas que abordan también el tema de la radio universitaria y que lo colocan en el panorama de la investigación, ¿no? Ya para acabar os dejo aquí el link de la asociación, de su Twitter, de su Facebook, para si queréis más información sobre la asociación, aunque mañana estará aquí, estará en el campus de Villaviciosa el presidente que es Miguel Ángel Ortiz, profesor de la Universidad Complutense, y que podrá contar
más detenidamente temas de la asociación y yo, nada, agradeceros la escucha y cualquier duda me pongo a vuestra disposición a través de Twitter o de mis correos electrónicos. Muchas gracias. Gracias. Dani, muchísimas gracias. Siempre es un placer contar contigo. Antes hablábamos del director de Europea Radio, de Juanjo Ceballos, del actual, pero ya que Dani Martín ha hecho un retroceso en el tiempo, nos vamos a ir al año 1999, en el que quien dirigía en ese momento Villaviciosa Radio era Luis Moser, y sí emitíamos por FM a través del 107.5 de la FM. Vamos a continuar y vamos a cerrar ya el círculo. Hemos terminado con la Asociación de las Radios Universitarias y hemos visto todo el peso que tienen estas radios universitarias al otro lado del charco. Tenemos a un representante que ha estado en la ARU, en la asamblea de la ARU esta semana, y para nosotros también es un placer contar con él. Él se llama, si no me equivoco, Aldo Rothman. Y él es el presidente de ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias.